Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de la tarde de hoy. Bueno, como ya cerramos con el módulo de bipolaridad, entonces vamos a trabajar primero en lo que es la intervención. Hablamos de la intervención que debe ser con psiquiatría y psicología, es decir, ambos profesionales trabajando en pro del tratamiento de ese paciente. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de la importancia de la intervención clínica. ¿Cuáles son esas pautas que hemos hablado de la intervención clínica? ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué nos cuenta dentro del recorderis que estamos realizando? ¿Qué dijimos que se debe tener en cuenta en cuanto a la intervención? Bueno, muy bien, entonces, recuerden, aceptación de la enfermedad, trabajamos con nuestro paciente, trabajamos también mantenimiento en el tratamiento, trabajamos, por supuesto, lo que es habilidades de afrontamiento, también trabajamos habilidades sociales y trabajamos con el paciente lo que es fortalecimiento de la capacidad de afrontamiento. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro paciente que presenta bipolaridad? También vamos a involucrar a la familia en el tratamiento. La familia para que le apoye, le escuche, le genere acompañamiento y sea un factor protector para este paciente. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, vamos a tener unas guías que están dentro del material. Entonces, estas guías, ustedes las van a usar de la siguiente manera. Entonces, incluso con el caso que abordamos en la noche anterior, recuerden que hay que trabajarle mucho al paciente la prevención de recaída. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos ese primer documento que les recomiendo que se llama Manual de Psicoeducación para el Trastorno Bipolar. En este manual usted le puede hacer uso al paciente de este documento por medio de la terapia de la bibliografía, de biblioterapia, que usamos este documento. ¿Para qué? ¿Para qué nos serviría? ¿Por qué sí nos serviría? Porque con este documento usted podría llegar a hacer lo siguiente, enseñarle al paciente acerca del tratamiento que se le está llevando a cabo. Es decir, se le enseña acerca de su enfermedad, se le enseña acerca de la importancia de esa enfermedad, es decir, esa enfermedad que no tiene cura, pero sí cuál es la causa de esa patología. Hablamos también que afecta el sistema límbico, qué es lo que ocurre, por qué se les da a ellos reguladores del estado de ánimo. Hablamos también acerca de la depresión. Recuerden que la persona va a tener una fase depresiva, una fase maníaca y una fase donde va a ser con hipomanía. Entonces, a través de este documento usted puede llegar a realizarle la psicoeducación de su paciente. Le va a enseñar acerca de qué es el trastorno, por qué se genera. Vamos a hablar también que a través de este documento va a aprender acerca de cuál es la terapia farmacológica que se le va a dar para la depresión, para manejar la manía. Ahora, desde la parte psicológica que se le va a trabajar. Entonces, hablamos ahorita de conciencia de enfermedad, adherencia al tratamiento, control y gestión emocional, mantenimiento en el tratamiento, pero sobre todo
lo que es capacidad de afrontamiento. Entonces, ¿en qué momento pueden llegar a hospitalizarme? Por eso es que se le enseña al paciente acerca del trastorno bipolar, para que él también aprenda a detectar esa parte como es los síntomas. Ahora, la familia. La familia, ¿qué puede hacer dentro del proceso de intervención? ¿Cómo puede apoyar a su familiar? ¿Cómo saber si posiblemente mi familiar esté presentando ideación suicida o no? Ese material está dentro del, sí, ese material está dentro de los documentos de profundización. Listo. Se llama Manual de Psicoeducación para el Trastorno Bipolar. Bueno, les recomiendo, recuerden que dentro de ese proceso formativo, ustedes están con nosotros, pero también están aquí conectados, pero también están formándose de la manera en que van a profundizar sus conocimientos. Ahora, teniendo en cuenta esto, este es un artículo que les recomiendo para que comprendan acerca de nosotros como psicoterapeutas, como psicólogos, también debemos formarnos, también debemos complementar nuestros conocimientos y actualizarlos. Por eso, entonces hablamos desde la detención de casos de trastorno bipolar a través de un instrumento de tamizaje. ¿Cómo identificar los síntomas del trastorno bipolar? Aquí nos lo dicen a través de este documento. Bueno, por aquí tenemos también trastorno bipolar y medicamentos. Este habla acerca de la adhesión, conocimiento de los pacientes y la monitorización en cuanto al litio. Bueno, tenemos por aquí este documento también recomendado para ustedes. Por aquí, aquí está. Se llama Guía Práctica Clínica sobre Trastorno Bipolar. Listo. Vamos a encontrar lo siguiente. Aquí estarán. Bueno, tenemos criterios diagnósticos. Aquí podemos nosotros con este documento estudiar acerca del trastorno, conocer acerca más del trastorno, aunque también podemos conocer acerca de cómo se realiza un proceso de intervención de ese trastorno que debemos trabajar con nuestro paciente. Entonces, tenemos aquí diagnóstico y evaluación, comorbilidad, diagnóstico diferencial, métodos de evaluación, intervención farmacológica. Entonces, aquí nos hablan acerca de fármacos como el litio, anticonvulsivos y antipsicóticos. Entonces, recordemos que a este tipo de pacientes no se les da una única pastillita, ¿sí? En esa dosificación se le da esas 3 o 4 pastillas en esta toma para controlar y regular el síntoma, tanto anticonvulsivo, antipsicótico y por supuesto el estabilizador del estado. Ahora, tenemos por aquí también, eso es de la parte farmacológica. Ahora, nos dice, hay que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico se debe mantener para así prevenir las recaídas. Hablamos también de la importancia de la terapia electroconvulsiva, o también conocida como la terapia TECAR. ¿Han escuchado acerca de ella? ¿Escuchado de la terapia TECAR? ¿Qué conocen acerca de ella?
Un segundito, se las muestro. Listo. Entonces, vamos a ver de la siguiente manera. Listo. Entonces, ¿qué consiste la terapia TECAR? Es la terapia denominada como la terapia electroconvulsiva. No es una terapia nueva, es una terapia que también le han denominado como la terapia del sueño, pero realmente su nombre es terapia electroconvulsiva o terapia TECAR. ¿En qué consiste? Eso surgió en los años 50. Esa es una terapia donde se le genera descargas eléctricas a la persona. Pero ¿por qué se genera la terapia TECAR? ¿O por qué se da ese tipo? ¿Quién le ordena? Realmente quien lo ordena es psiquiatría. El psiquiatra tratante de ese caso. um, Ahora, ¿qué más ocurre aquí con ese psiquiatra? Ese psiquiatra es el encargado del tratamiento de este paciente. Pero además de eso, ese psiquiatra es quien decide si es 3, 5, 8, 10 sesiones las que desea enviarle al paciente. Ahora, para los años, hablamos que hace alrededor de 20 años atrás, de 16 a 20 años atrás, empezó a darse la terapia TECAR de otra manera. Vamos a decir que hay una actualización en la aplicación de ese tipo de terapia, una forma un poco más humanizada de la aplicación de la terapia. ¿Eso a qué hace referencia? Entonces vamos a encontrar que la terapia TECAR antes era, la persona estaba, la llevaban a una camilla, estaba allí acostada y le inducían corriente eléctrica, colocaba la corriente y la persona pues movía su cuerpo debido a los choques que recibía, podemos decirlo de esa manera. Ahora, estaba ahí el quien le estaba generando el procedimiento, estaba también enfermería, pendiente del proceso. Ahora en la actualidad, que les decía que desde hace 20 años, se ha generado un cambio. ¿Cuál el cambio fue positivo o no fue positivo? Pues sí, fue bastante positivo porque el cambio nos lleva a lo siguiente. Ahora la persona llega en esa sala de TECAR, pues vamos a ver que la sala de TECAR la llegan y se acuesta la persona en la camilla, vamos a tener que se le inmoviliza de puntos superiores y puntos inferiores para que cuando llegue a recibir las corrientes eléctricas no se golpee con, puede ser la varilla, puede ser que los movimientos puedan hacer que se caiga de la camilla. Entonces, por eso es que se le inmoviliza de puntos superiores y puntos inferiores. Ahora, luego de esto, a la persona se le genera ahora aplicación de anestesia. Ya la persona entra en estado de relajación y luego se le da los choques eléctricos. ¿Por qué se hace ese tipo de tratamiento? La persona con bipolaridad, esquizofrenia o trastorno psicótico de tipo grave. Ahora, encontramos que el objetivo de hacer este tipo o aplicación de ese tipo de terapia es disminuir el síntoma. Pero lo que ocurre es que esa persona está hospitalizada y ya lleva una semana con el tratamiento. Y ese tratamiento no le ha servido. Esa persona dice, no, cada vez yo siento más alucinaciones, cada vez yo siento más delirios, o cada vez siento que tengo mucha energía, no sé cómo controlarla, quiero hacer muchas cosas. Entonces, ese síntoma ha sido cada vez más y más fuerte y en vez de, ya lleva una semana hospitalizado, en vez de regular, en vez de disminuir ese síntoma se siente cada vez más fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El psiquiatra decide enviarle esa terapia para disminuir el síntoma y, por supuesto, regular la conducta de esa persona.
Es un tipo de terapia que todavía se aplica, que todavía es un tipo de terapia que se aplica sobre todo con el paciente que presenta la enfermedad mental. Y por más tratamiento que esté recibiendo, la sintomatología no baja, no disminuye. Ahora, podemos decir que hay un efecto secundario y que hay que reconocerlo y que conocerlo. Y es el hecho que puede estar afectando o puede afectar el proceso psicológico de la memoria. Sí, se utiliza con los dos tipos de pacientes, con bipolaridad o paciente con esquizofrenia, con los dos. Incluso, espera, sí, podemos verlo desde la película. En la película que les recomendé, Una mente brillante, para quienes la vieron, se darían cuenta que al paciente, en este caso a John Tusk, le hicieron aplicación de terapia electroconvulsiva. Ya les muestro desde la película en qué consistía. En la actualidad ya saben ustedes que no es tan así, ya cambió, porque en la actualidad está eh, el médico, está el anestesiólogo, está el enfermero. Antes estaba la persona que le generaba la terapia, le aplicaba la terapia y le colocaban un bajalenguas y se le inmovilizaba. O incluso ni siquiera se le inmovilizaba, estaban pendientes del enfermero de que esa persona no se llegara a golpear el momento de recibir los choques eléctricos. Aquí está, para que ustedes vean. Creo que ya se está viendo. Listo. Esa es la película. Administrando insulina. 8428. ¿Cada cuánto? 5 veces a la semana, durante 10 semanas. Bueno, muy bien. Esa es la terapia electroconvulsiva. ¿La conocían? ¿Sabían de ella? Y sí, se aplica todavía en la actualidad. Claro está, si tenemos un paciente en hospitalización y le van a aplicar ese tipo de terapia, le van a preguntar al paciente y también le van a preguntar al familiar si está de acuerdo con que se realice la terapia. Si el familiar dice, pues en el caso que la persona esté muy afectada y no pueda decidir por sí mismo, porque debido a que los síntomas que presente y demás, el familiar que está haciendo cargo puede llegar a decir, sí, estoy de acuerdo que le realicen esa terapia a mi familiar o no. Sí, es una terapia que sí, sí, claro, por supuesto, sí ayuda a disminuir el síntoma. Lo que pasa es que recuerden que la persona dice, no, no se realiza por 10 consecutivos como tal. Allí en el caso de la película, porque querían que vieran que se le aplica una cantidad.
y fue una cantidad bastante alta a John Nash para regular el síntoma y porque quieren también que la gente conozca acerca de la enfermedad. Pero no, se puede le aplican 3, 5, 8 o 10. O sea, son 10 si son 10 en total, se puede aplicar cada 2 días, cada 3 días, según como lo requiera, en este caso el paciente, o como lo ordene el psiquiatra. Pero no a todo el mundo se le va a se le va a hacer igual el tratamiento. Listo. Ahora, aquí a través de la página 97 de esta que es la guía de pasta verde o de portada de color verde, podrán conocer un poco más acerca de la terapia electroconvulsiva. Aquí prácticamente ya vieron cómo se aplica. Eso fue como se aplicaba antes, ahorita ya es un poco más humanizada, porque así como vieron, sí se aplica a todos los choques eléctricos. En la parte de la humanización de la actualidad de la terapia es que a la persona se le seda, antes no se le sedaba, esa es la diferencia. Bueno, hay otro tipo de terapias que también se utiliza con los pacientes que sufren bipolaridad. En este caso son estimulación magnética transcraneal, estimulación del nervio vago y la fototerapia. ¿Para qué? Bueno, ¿por qué lo estamos hablando? Para que ustedes conozcan que hay diferentes tratamientos. Ahora, vamos a tener presente desde la psicología cómo se interviene al paciente con bipolaridad. Encontramos por acá psicoeducación. ¿Por qué es importante la psicoeducación? Listo, bueno, antes de la psicoeducación, listo, entonces vamos a hablar de la terapia electroconvulsiva que veo por acá preguntas, listo. ¿Qué pasa con la terapia electroconvulsiva? ¿Sí se aplica en la actualidad, como lo hablábamos ahorita? Sí. Además de esto, pues realmente quien lo ordena es el psiquiatra, no el psicólogo. Nosotros sabemos que si nuestro paciente la persona que luego nos lo envían después de ese tratamiento, nos lo envían a nosotros, psiquiatría lo envía para que psicología lo aborde, nosotros no podemos decir, hágale o no le haga esto, no le envíe esto. Ahora, desde la psicología debemos saber que este tipo de terapia existe, pero nosotros no podemos decir no o sí, se la envíen, porque quien lo decide es el médico tratante. Ahora bien, puede ser que nosotros bueno, dediquemos tiempo a leer y a conocer acerca de la terapia electroconvulsiva y no estemos de acuerdo. Usted diga, no, yo no estoy de acuerdo, no me gusta o no me parece. Entonces, usted, Pepita, dice, yo no estoy de acuerdo, pero finalmente es nuestro punto de vista porque quien decide si aplica el tratamiento o no, o sea, si le prescribe ese medicamento a su paciente es el, el psiquiatra y no el psicólogo. Ahora, vamos a tener presente en cuestión de, bueno, si fuera así, si nosotros pudiéramos decidir, pues hay personas que dicen no estoy de acuerdo, hay personas que dicen no, a mí no me parece. Ahora, sí se han encontrado diferentes estudios respecto a la parte de la efectividad y se cree y se tiene que hay efectividad en cuanto al tratamiento de ese tipo de aplicación de técnicas. Ahora, son técnicas que se han aplicado por muchos años y entre la parte de la intervención psiquiátrica es una técnica que, pues podemos decir que ha evolucionado, no se aplica de igual manera como antes, como se aplica ahora, se ha evolucionado y por eso se sigue utilizando. Si hay efectos secundarios, por supuesto que sí. Todo hay
En este caso, hablábamos de efectos en el procesamiento de la memoria. Incluso hay personas, he escuchado pacientes que dicen lo siguiente: ay, yo no me acuerdo de ciertas cosas. Pues ni personas que ya le han hecho 5 terapias del sueño, también se le llaman terapias del sueño. Entonces, pero eso es de la parte de cuando uno está trabajando en un hospital, le dicen, ah, yo llevo a mi paciente a una terapia del sueño. Le dicen así la enfermera, ya sabe a dónde es que lo van a llevar. Ahora, sí, hemos encontrado por aquí, nos decía una compañera respecto al que ella ha trabajado en el Hospital Nacional, que le decían que el electroshot ya casi no se usa. Bueno, aquí en Bucaramanga se usa, en el hospital psiquiátrico lo utilizan, mm, la utilizan bajo los parámetros, como les mostraba ahí en la sala de TECAR, para pacientes, dice por acá, que donde ella trabajó, lo manejaban con pacientes agresivos o pacientes en fases agudas. Se ha descartado casi por farmacoterapia y saber si lo utilizan. Bueno, lo que pasa es que no en todos los pacientes se les receta ese tipo de terapia. Hablábamos que se le receta al paciente con esquizofrenia y con bipolaridad, los cuales, no a todos tampoco, ni a los esquizofrénicos y a los bipolares, son a ese paciente que llegó al hospital y está medicado, que, o sea, es decir, esto ya está recibiendo tratamiento. Podemos encontrar que ese paciente requiere, necesita estabilización de sus síntomas, regular sus síntomas, pero ocurre que esto lo lleva a que si él llevó por un tiempo, abandonó el tratamiento, no ha tomado tratamiento por un tiempo y pues recuerden que su cuerpo lo necesita para controlar el síntoma. Sus síntomas están exacerbados a tal punto que cuando llega allí le dieron el medicamento, ya ha pasado una semana y el medicamento no le ha hecho nada al cuerpo. Los síntomas siguen así, en aumento o se mantienen y no han reducido. Por tanto, es que el psiquiatra decide generar ese tipo de tratamiento. Ya estuve atendiendo a una paciente de 19 años, una paciente con una depresión crónica y también tenía una comorbilidad de un trastorno psicótico eh, y presenta delirios. Entonces esa paciente mencionaba que ella quería matarse, sí o sí se quería matar. Y esa paciente decía que sus compañeros en la universidad le querían hacer daño, que ella pensaba que... Y cuando llegó al hospital, ella cuenta que estudiante de enfermería de 5.º semestre y que ella quería tirarse de la terraza de su edificio, que ella sube al último piso y el hermano fue quien la detuvo. No sé, en ese momento, no la encontró en casa, la buscó por todo lado y le dijeron, ay, viene que la muchacha, su hermana, lo llamaron de portería y subió, y la encontró, la detuvo y ahí fue cuando se la llevaron para el hospital. Entonces, a esa mujer le genera un tratamiento y ella seguía manifestando que no, que ella se sentía muy mal, que ella realmente se quería matar y por eso fue que allá, sobre todo porque ella presentaba una ideación suicida muy fuerte, fue que le llegaron a medicar ese tipo de tratamientos. Bueno, listo, entonces ya salimos desde la parte de farmacología, la parte de psiquiatría, porque vamos a entrarnos desde la parte psicológica. Entonces, desde la parte psicológica sabemos la importancia de la psicoeducación. Listo, por aquí. Luego podemos decir que una de las terapias que más se ha utilizado en la actualidad, pues son las terapias cognitivo-conductuales, basadas en que son terapias
breves, que trabajan en el aquí y el ahora y también pues son de corta duración su tratamiento. Ahora, también trabajamos con la intervención familiar y también trabajamos ahora con las posibles comorbilidades que puede desarrollar el trastorno bipolar. ¿Cómo es? La persona con trastorno bipolar, ¿qué puede llegar a desarrollar? Recuerden que él ya tiene el trastorno diagnosticado y puede llegar a desarrollar lo que es esquizofrenia. Puede llegar a tener las dos, sí. Trastorno bipolar y esquizofrenia. O puede llegar a tener trastorno bipolar y desarrollar ansiedad. O trastorno bipolar y presentar depresión. O puede llegar a tener trastorno bipolar, trastorno de conducta alimentaria. Entonces, sí vamos a encontrar que se puede generar varias comorbilidades. Bueno, por aquí también nos habla acerca de la importancia de la atención de enfermería, que enfermería va a estar pendiente del acompañamiento, pendiente del cuidado del paciente. Bueno, ¿qué se debe tener acá presente desde la parte hospital día? ¿Qué es hospital día? ¿Han escuchado alguna vez de hospital día? Este es un tipo de tratamiento con ese tipo de paciente. O entre los pacientes con enfermedades mentales, hospital día es una muy buena opción para el tratamiento. Si conocen acerca de este, ¿no conocen? Bueno, ¿qué se hace en hospital día? Entonces, tengo un paciente ya sea con bipolaridad o esquizofrenia. Entonces, del día hospital y a dormir en la casa. Bueno, sí, por ahí vamos. Encontramos el paciente en el hospital, va desde la mañana, recibe allí su medicación, está pendiente del hospital que el paciente se tome la medicación y luego entonces pasamos a lo siguiente y es un taller de intervención psicológica grupal o un taller de intervención psicológica por parte de trabajo social y también le enseñan a nuestro paciente acerca de la parte ocupacional. Entonces le enseñan a hacer, bueno, tejidos, cosas tejidas, cosas que pueden ser de habilidades motrices. Entonces, la idea es que él aprenda a desarrollar capacidades y habilidades. Entonces, que teja, que realice cosas donde, bueno, también cosas con, bueno, portarretratos con foaming, diferentes cosas que pueden luego hacer uso de esto. Y decir, mire, yo aprendí a hacer pulseras, manillas, aretes, collares y aprendí a hacer llaveros. Quiero vender esto y con eso puedo tener ingresos económicos. Entonces, en Hospital Día les enseñan a ellos a hacer diferentes cosas que esto les puede beneficiar luego de ellos sacarle provecho a ese conocimiento. Ahora bien, esa persona se siente bien yendo de esa manera al hospital porque primero, no está internado. Segundo, ¿qué es lo que ocurre? Pues la persona dice, bueno, yo sí es terapia ocupacional. No estoy internado, pero estoy aprendiendo cosas, estoy compartiendo con otros pacientes, no me siento aburrido en casa, no me siento acumulado la carga para mi familia. Entonces lo llevan en la mañana. En algunos hospitales les dan ahí mismo el almuerzo o ellos salen y almuerzan y vuelven en la tarde y durante la tarde también realizan actividades, finalizando la tarde se van y regresan al otro día. Entonces, les gusta porque están allí compartiendo con otras personas con su misma patología y además de eso están aprendiendo, están compartiendo. Ese es hospital día. Es una forma de poder también, yo como familiar, saber que a mi paciente, claro, mi hijo, mi esposo se está tomando la medicación porque sé que en el hospital sí o sí se la dan. Y hay menos probabilidad de recaída. Ya, listo. Bueno, ¿listo esa parte?
Miren, mis chicos del hospital, miren, tejidos así como este. Aquí es donde ese lo hizo un chico, un pacientico, me lo regaló. Se lo hizo él y esto se llama trapillo. Entonces, con trapillo, ellos aprenden a hacer cosas. También hacen tapetes. Eso porque dijo que quería regalarme un portalapicero. Entonces, este es un... mire, ellos lo hacen con trapillo. Ahí también, aquí en Colombia se les llama mochilas tejidas, no sé si ustedes han visto. Y las mochilas tejidas, bueno, a ver si las... Y entre las mochilas, ellos incluso las aprenden a hacer allí. Las aprenden a tejer. O sea, como ellos están controlados, es decir, tienen controlado el malestar, el controlado de la enfermedad, entonces el paciente les enseñan allí a hacer tejidos. Entonces, para pararme y traerles mi bolso, les muestro mejor por acá la imagen. Hacen también ese tipo de... Les muestro por acá. Entonces, eso también lo hacen ellos en la parte ocupacional. Les enseñan a hacer todo esto. Miren, ese tipo de tejidos, así como este, son mochilas tejidas. Ellos las hacen, incluso hace poco, en junio, julio, hubo una feria. ¿Cuál es la feria? Pues los pacientes de lo que son los que están recluidos, los de inimputables, también saben hacer ese tipo de mochilas. También hacen cositas así, que les decía en trapillo. En trapillo hacen tapetes, hacen bolsos en trapillo. Entonces, eso lo hacen los pacientes y ellos quieren entonces que les den la oportunidad que ellos puedan vender sus cositas y tener el ingreso económico. Entonces, al paciente, los pacientes de hospital día, los pacientes de inimputables y otros, en la feria, ¿qué consiste? En la feria, ellos pueden mostrar sus productos y los venden. Entonces, miren así. Esos son los tipos de... Entonces, esa es la parte importante de impulsarles lo que es el área vocacional del paciente. Que él vea que no es alguien que es inútil, que a pesar de tener una enfermedad, hay pacientes que ahorita en la feria lo que hicieron fue vender postres también, porque le dijeron, no, me gusta la cocina, me gusta, y sé cocinar, se me facilita cocinar. Entonces, en la feria lo que quiso fue vender eso. Entonces, el servicio de hospital día es muy bueno para ellos en cuanto al tratamiento, porque así yo como familiar puedo saber que mi paciente no va a tener una pronta recaída porque está controlado, porque en el hospital le dan el medicamento, porque allí también dicen los familiares, están entretenidos, sí. Entonces le dan talleres grupales de psicología, de trabajo social y actividades que le ofrece también el área de la terapista ocupacional. Entonces esa persona tiene su mente ocupada. Y por eso ahí trabajamos en la prevención de recaída. Y estas son unidades de rehabilitación. Realmente eso es lo que les ayudan a nuestros pacientes. Recuerden que el esquizofrénico es una persona que que tiene deterioro funcional. Y eso es una característica del trastorno de esquizofrenia. Ahora, la persona con bipolaridad es un poco más funcional, pero los dos pueden llegar a ser funcionales siempre y cuando mantengan el tratamiento. Pero el funcionamiento se deteriora más en la esquizofrenia que en la bipolaridad, a pesar de ser enfermedades mentales y a pesar de que sí o sí necesitan poder hacerle frente a la enfermedad. Bueno, también tenemos programas de atención primaria donde pueden ellos recibir atención por parte de la familia y, o sea, como acompañamiento por parte individual y a la familia. Bueno, ahora les traigo este. Ay, y también el libro que les decía de la señora. Ya les muestro el libro que nos regaló la señora. Mm, y no lo tengo en la carpeta.
Bueno, esta guía que vamos a ver a continuación es la guía que les recomiendo para enseñarle a su paciente acerca de cómo es vivir con el trastorno bipolar, que esa persona se acople, se adapte a ese tipo de trastorno, que lo entienda, que esto es una sintomatología que va a vivirla por el resto de su vida. Pero la enfermedad no es la que debe manejarme a mí, sino yo debo manejar la enfermedad. Entonces, este sobre todo es un libro que está diseñado para que el paciente conozca y entienda su enfermedad. Entonces, acá incluso hay casos donde la persona dice, yo me sentí así, yo vivía que los síntomas de esa manera, o sea, hay casitos dentro de, como si fueran tipo testimonio de otras personas para que a quien lo va leyendo diga, ah, pues sí, se parece a como yo me he sentido, o no parece para nada lo que yo he sentido. No, aquí el tratamiento es bastante completo, la verdad. Por aquí, vivir con trastorno bipolar, tengo trastorno bipolar, por aquí bueno, capítulo 5 para que el paciente aprenda de por qué los que lo medican. Y vamos para el capítulo 36 que habla acerca de psicoeducación. Igual, esta guía también es el material. Bueno, psicoeducación, la importancia de enseñar acerca de lo que es esa enfermedad. Le dicen, en cuanto usted más sepa la enfermedad, mucho mejor va a ser para poderlo controlar. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta cuando usted va a psicoeducar al paciente? No es simplemente hablarle de la enfermedad y ya, usted tiene que planear qué es lo que le va a decir. Tiene que buscar la suficiente información porque usted es el que va a educar al paciente acerca de lo que le está sucediendo. Encontramos entonces establecer un programa de psicoeducación donde trabajaremos los siguientes temas. Reconocimiento de las causas y factores desencadenantes de los episodios maníacos y depresivos. Vamos también a enseñarle acerca de cómo se detectan los síntomas de la manía y la depresión y que los logran diferenciar. Listo, por aquí. Nos vamos con lo siguiente. Estrategias para prevenir síntomas precoces que desembocan en episodios completos. Es decir, identifique el síntoma para que así podamos generar estrategias de prevención. ¿Cómo utilizar los diarios sobre el estado de ánimo? Aquí le enseñamos al paciente acerca de lo que es el autorregistro. Es una técnica cognitivo-conductual donde se le enseña al paciente que día a día registre acerca de cómo es o cómo ha sido su estado de ánimo. Ahora, ¿qué vamos a tener presente? Que queremos que el paciente pueda contarnos y nos socialice acerca, no, es que el martes me enojé y reaccioné de esa manera, el miércoles me pasó esto, pero fue por esta situación. Entonces, el autorregistro es una técnica que podemos implementar con ellos. Vamos a hablarle acerca de la importancia de los medicamentos, también que reconozcan los efectos secundarios y cómo podemos tratarlos. Ahora, hablarles también acerca del embarazo. ¿Qué ocurre durante el embarazo? Si bien todo lo que le pase a la madre lo siente también ese niño en gestación, podemos entender que se realiza durante el embarazo seguimiento de la conducta de la madre. Ahora, en algunos casos les bajan el contenido del medicamento, en otros casos le quitan el medicamento por el tiempo del embarazo, pero sí o sí, lo que hacen entonces es citar a la madre mes a mes para llevar el control de la conducta. Porque como sabemos que la cantidad de medicamento que está tomando la mamá puede afectarle la gestación al niño, por eso es que algunos médicos deciden bajar a la carga, es decir, si está tomando medicamento 50, se lo bajo a menos cantidad, o opción 2, hay otros médicos tratantes que deciden.
Respecto al tratamiento, suspender el tratamiento por el tiempo del embarazo y hacerle seguimiento sesión tras sesión. Es decir, cada mes en consulta, saber cómo esa persona, pues, ha asimilado que no está tomando el tratamiento. Pero ya eso depende, no de lo que nosotros, porque la teoría puede decir esto, pero también es finalmente el psiquiatra quien decide cómo abordará el tratamiento del paciente, de la paciente. Ahora, hablamos también de lo que es ayudar al paciente a que tenga buen estilo de vida. También ayudar al paciente a que mantenga una buena higiene del sueño y cuidado del sueño. Que el paciente no duerma demasiado, pero tampoco que duerma muy poco. Que aprenda a manejar el estrés. Los pacientes con bipolaridad son pacientes que sufren mucho de estrés. Y también les enseñamos al paciente y le abordamos lo que es resolución de problemas. Entonces, abordamos técnicas de resolución de problemas. En psicoterapia. La guía nos dice que de la psicoterapia se puede trabajar con la intervención individual desde la terapia cognitivo-conductual o también se puede trabajar con la familia. Entonces, encontramos desde la TCC podemos hacer un tratamiento estructurado que tenga como objetivo ayudar a identificar y a cambiar patrones de conducta en nuestro paciente. También podemos trabajar con el paciente de la siguiente manera: que él sea consciente de que él presenta ciertos pensamientos que no le benefician en su conducta. Entonces le abordamos ese tipo de intervención, se la trabajamos y luego este paciente se verá beneficiado con el tratamiento porque así trabajamos modificación de pensamiento, lo cual luego va a modificar su conducta como resultado de esto. También podemos trabajar en combatir la depresión, porque es muy característico que la depresión, ya sea que el paciente llegue a presentar un trastorno depresivo como comorbilidad o también que el paciente entonces pueda llegar a manifestar lo que es la parte de conductas suicidas o conductas, recuerden sobre todo en la TV2, donde hablamos que el paciente puede llegar a atentar contra su vida o tener impulsividad y poco manejo y control de sus impulsos. Bueno, por aquí, este capítulo 8 es recomendado para que el paciente lo lea y sepa cómo él puede ayudarse en su tratamiento. ¿Qué puedo hacer yo por el tratamiento de mi enfermedad? Entonces, yo podría hacer lo siguiente: aprender a trabajar el estrés, a manejar el estrés, aprender a relajarme. Entonces, trabajar en lo siguiente, eso lo hemos hablado en otro momento, que es aprender técnicas de relajación, aprender la meditación, trabajar en la conciencia plena, trabajar en el aquí y el ahora, manejar técnicas de respiración y relajación porque le sirven mucho a nuestro paciente, porque él se estresa fácilmente. Bueno, muy bien. Aquí también nos trae las señales de alarma del estrés. Ahora, y nos enseña qué debemos tener en cuenta para poder nosotros trabajar en la disminución de ese estrés. Listo. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que le hacen al paciente, se le puede hacer al paciente? Las recomendaciones son las siguientes. Ponga por escrito las situaciones que le resulten estresantes. Ahora, en vez de decir que esas situaciones no están ocurriendo, que no están pasando, pues acepte que esas situaciones están, pues están generándole malestar en su vida y trabaje en la disminución de ellas. Ahora, aprenda a decir no. ¿Qué significa eso? Digámosle a nuestro paciente que
es bueno trabajar lo que son las relaciones sociales, las habilidades sociales. Entonces le trabajamos en que el paciente aprenda a decir, esto no va a ocurrir, esto no va a pasar. Sobre todo si le dicen, ay, venga, salgamos y vamos al casino o vamos a tomar. Recuerden que durante la manía, esa persona tiene o tiende a realizar conductas de riesgo. Ahora, hable, si usted es una persona que trabaja, hable con el departamento de recursos humanos y menciónele que usted es una persona que tiende a estresarse fácilmente y que si puede cambiarle por una actividad donde sea menos estresante y que además de eso usted tiene un antecedente, una enfermedad como es la bipolaridad, que usted es alguien que ha trabajado, que ha estudiado, pero que también es una persona que se estresa fácilmente. Ahora, si usted trabaja, presenta bipolaridad, pero pues, no haga turnos de noche. Es decir, trabajos que impliquen no dormir durante la noche no se recomiendan. Pero también, si usted es alguien que sufre insomnio, pues, y presenta bipolaridad, recuerden que esta no es una buena combinación. ¿Por qué? Porque recuerden que durante el desarrollo de la bipolaridad se puede alterar el patrón de sueño. Ahora, vamos a encontrar también que esa persona que está durmiendo poco frecuentemente, se siente cansada, agotada, se le dificulta el discurso, el lenguaje, la articulación entre el proceso de pensamiento y el proceso del lenguaje, que es la que hace que exista un buen discurso de argumentación al momento de dirigirse o expresarse ante cierto público. Ahora, encontremos otro punto y es, organice sus tareas, organice sus actividades para que así esto no le genere conflicto o estrés. Aprenda a manejar los conflictos, aprenda a manejar también la interacción con otros. Recuerden que lo que queremos es que ese paciente sea una persona independiente y crea que no es una carga para su familia, no es alguien que le está ocasionando que su familia lo vea como un estorbo. No. Lo que ocurre en este caso es que podemos enseñarle que él puede llegar a ser una persona con independencia. Pero finalmente, pues también puede apoyarse en su familia. Listo. Bueno, ¿qué les pareció estas guías? O por lo menos estos. Bueno, aquí está un caso. Punto de vista de Daniel. Cada capítulo hay un punto de vista de alguien que ya ha pasado como paciente. La importancia de las relaciones interpersonales, las personales y las interpersonales. Bueno, por aquí, recuerden la parte de la salud, cómo puede ayudarnos a aportar a la salud. En ese caso, salud mental de la persona que tiene bipolaridad. Entonces, hacer dieta, comer adecuado, que no es comer todo lo que le quepa al estómago, sino realmente las mínimo 3 comidas del día, tener esa alimentación. Hablamos también del ejercicio físico, hablamos del buen dormir, hablamos también de una buena higiene dental y hablamos de no consumir alcohol. Puede consumirlo, pero se recomienda que no lo consuma en exceso. No es bueno el consumo del tabaco, porque se ha demostrado que el consumo del tabaco puede empeorar el trastorno bipolar y sus síntomas. Entonces, evite fumar. En cuanto al consumo de drogas como la marihuana, el éxtasis, la cocaína, pueden estas desencadenar episodios bipolares. Así que no es recomendable el consumo de esta. Ahora, en cuanto a la comorbilidad, ya hemos hablado que se puede llegar a producir ansiedad, fobia social, trastorno de pánico y depresión. Bueno, ahora sí, ¿qué tal les parecieron estos manuales y guías que les compartí? Y les socialicé. Por aquí.
¿Qué les pareció? ¿Adecuado, inadecuado? ¿Conocían acerca de esa información? Sí, por aquí dice, ¿es un recurso necesario? Ok, bueno. Y desde este mismo momento nos vamos con el módulo 4. Preguntas respecto a módulos anteriores, porque aquí ya no vamos a hablar ni de esquizofrenia ni de polaridad. Vamos a hablar de trastornos de personalidad. Entonces, si hay preguntas respecto a los módulos ya vistos, las pueden hacer debido a que ya estaremos entrando a este módulo 4. Bueno, al parecer vamos bien. Entonces, entramos al módulo 4 desde ya y lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Qué es el trastorno de personalidad? ¿Cuáles son los síntomas y causas? Tipos de trastornos de personalidad, intervención y estadísticas. Ah, bueno, por aquí les decía del libro, pero me está preguntando que por el libro de la señora, sí. Ya, bueno, me acordaste. Pero es que yo lo tengo ese subido ya en el material de ustedes. Pero me se llama Viaje feliz y compartir este. Este. Viaje feliz e inolvidable, mi experiencia como bipolar de Rebeca García Garrido de Luna. Entonces, esta es una paciente que se llama Rebeca García Garrido, una persona que ha sido paciente ¿qué? De la Asociación Valenciana de Trastorno Bipolar y nos quiso compartir este libro. Ese es el libro de ella. Ella es la autora de ese libro y es alguien que presenta trastorno bipolar. Aquí está diciendo a través de este libro acerca de cómo es su día a día con el trastorno bipolar. Entonces, este libro ustedes también lo tienen dentro del material. Entonces, nos habla acerca de cómo ha sido su experiencia como trastorno bipolar, eh, cuándo se da la etapa de María, cuándo se da la etapa depresiva, qué siente ella cuando le da la etapa depresiva. Ahora, ella tuvo hijos. Esto quiere decir que, ¿qué pasó con el trastorno bipolar durante la época de la gestación de sus hijos? ¿Le quitaron la medicación o le disminuyeron la medicación? Aquí nos cuenta. ¿Cómo ha sido tener hijos sabiendo que ella como madre puede heredarle la enfermedad a sus hijos? Y nos habla también acerca de, por aquí, por qué es importante saber es, qué es y cómo afecta el trastorno bipolar. Ahora, causas del trastorno bipolar, la importancia del autoconocimiento y el autocontrol del paciente bipolar, la manía y la pomanía, cómo la percibe un paciente. Una cosa es lo que nosotros vemos en textos, lo que nos dice el del DSM-5, pero otra cosa es lo que sucede en cuanto a la enfermedad como tal, cómo la percibo y cómo la manifiesto. Aquí también nos habla acerca de la ciclotimia, la diferencia entre ciclotimia y trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque es que se ha hablado acerca de que la gente piensa que es lo mismo y no, ya ustedes saben que no lo es. Ahora, aquí ella nos habla acerca de otros tratamientos que durante su vida ella ha escuchado y le han dicho que puede servir para el tratamiento de la bipolaridad. Listo, entonces esos tratamientos son los siguientes.
nos habla de que ella ha escuchado, porque esto lo habla desde el punto de vista de ella. Entonces, ¿qué le han dicho que utilice como terapia alternativa? Que la terapia le va a servir no para curar la enfermedad, pero sí para controlar la enfermedad. Y es acupuntura, masajes terapéuticos, terapias con animales, la meditación, que ya la hemos hablado, terapia por medio del arte, la musicoterapia, la aromaterapia, el yoga, gimnasia cerebral, la hidroterapia. Ahora, se habla también de cómo es el trastorno bipolar en la mujer, cómo la siente una mujer, porque ella es una mujer la que está escribiendo este libro, entonces ella lo está percibiendo desde su rol como mujer, cómo se ha visto afectada, cómo ha percibido esa enfermedad. Ahora, ¿cuál es la importancia del apoyo familiar en la intervención del tratamiento del trastorno bipolar? Es decir, acá incluso este capítulo lo escribe el esposo, donde él dice cómo es la percepción que se tiene de la pareja hacia el trastorno bipolar, cómo él percibe a su esposa cuando el hecho de que presente crisis o la sintomatología de ese trastorno. Bueno, ahora sí, cerramos con esto. Estaba preguntando acerca del libro. Listo, por aquí. Mm, Ok, un paciente esquizofrénico y adicto puede pasar, sí, sí puede ocurrir y es algo muy usual. ¿Qué hay que intervenir? Primero que el paciente entienda que tiene las dos enfermedades, tiene entonces una comorbilidad, ya sea que presenta como base la esquizo y que ahora ese paciente, pues debido a su esquizofrenia, decidió consumir o le gusta consumir, le gusta el consumo, entonces puede desarrollar los dos, trastorno de consumo de sustancias y trastorno de la esquizofrenia. Puede presentar los dos. Ahora, que si la esquizofrenia puede afectarle que se exacerben los síntomas, sí, por supuesto. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar a aprender acerca de los trastornos de personalidad. Dado que ya no ves preguntas acerca de los módulos anteriores de la esquizo o de la bipolaridad. Entonces vamos a conocer acerca de los trastornos de personalidad. Listo, ¿cómo nos fue? ¿Qué tal les pareció? Entonces, por aquí este video. Bueno, por aquí hay una pregunta. Se maneja el internamiento? ¿Cómo se maneja el internamiento de pacientes esquizofrénicos y adictos? Mm, bueno, la parte de hospitalización, si ellos pueden estar en un mismo lugar, sí, igual se hace el control de las conductas del paciente, se maneja con equipo interdisciplinario, lo que es la parte de psicología, psiquiatría, enfermería, y se trabaja también la persona de trabajo social y terapista ocupacional. Los cinco están trabajando, los cinco profesionales en pro del tratamiento de ese paciente. Por aquí, que si el paciente es un adicto y puede llegar a presentar esquizofrenia y bipolaridad, pues cuando el paciente es adicto, debería recibir tratamiento también eh, de tipo psiquiátrico si así lo requiere. Porque hay pacientes que debido a la parte de su adicción o trastorno de adicción, puede llegar a presentar que desarrolle esquizofrenia o bipolaridad como comorbilidad. Entonces, esa es una consecuencia. Vamos a ver entre los trastornos de consumo de sustancias, las consecuencias es incluso desarrollar estas, aunque no siempre debido al consumo de sustancias, la persona va a desarrollar esquizofrenia o bipolaridad.
Bueno, para aquí ya las preguntas, pasamos entonces al módulo. Sí, incluso usted como familiar, si usted tiene a alguien que es una persona con trastorno de adicción y esta persona está en tratamiento y usted dice, no, es que él necesita es una persona que presenta esquizofrenia y lo metieron en el centro de rehabilitación, ya sea que se llame fundación, ya sea que se llame centro de rehabilitación tal, sí hay psiquiatría. En los centros sí hay psiquiatría, solo que el psiquiatra no es una persona fija, o sea, que esté ahí, sino que es una persona que viene a ciertas consultas de los pacientes. Es decir, él viene y hace las consultas, se va y trabaja en otros lugares, pero si el paciente requiere o si es un paciente que necesita el tratamiento, porque es un paciente que pues desde la adolescencia le generaron el diagnóstico, entonces vamos a encontrar que esa persona necesita ese tratamiento. Y por eso, desde ese centro de rehabilitación se le pide al psiquiatra que venga, lo valore, lo intervenga, a manera que necesitamos que esa persona reciba el tratamiento y se le haga seguimiento a sus conductas. Listo, muy bien. Entonces empezamos con el primer tema que se denomina ¿qué es el trastorno de personalidad? Entonces, antes de hablar de trastornos de personalidad, tenemos que hablar de la personalidad. Entonces, cuando hablamos de personalidad, hablemos de esta cómo está compuesta. Encontramos que la personalidad, cuando se ha hablado por primera vez de personalidad, esta es realmente lo que nos hace diferentes a unos con otros. Cuando hablamos de personalidad, debemos tener en cuenta que lo que hace que yo sea diferente a otro. Además de mi cuerpo, o sea, es decir, sí tenemos características biológicas similares entre personas, pero también sabemos que algunos son de contextura gruesa, otros de contextura delgada. Entonces, no es el hecho de me hace diferente a otro que yo sea grueso, que yo sea delgado, que yo coma mucho, que yo coma poco. No, no es exactamente esto lo que me hace diferente a otro, sino la forma de cómo me comporto. Entonces, hablamos de mi personalidad. Cuando hablamos entonces de la personalidad, es lo que me hace diferente de otros, pero también lo que me identifica. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de la personalidad? Encontramos que las personas deben entender que la personalidad se crea a partir de, no es en los primeros años de vida, no, que la personalidad se forma, se moldea, se estructura durante la adolescencia. Entonces, por eso es que la gente dice, no, es que trabajar con un adolescente es difícil, porque es que el paciente más difícil es el adolescente. Recuerden que, como su nombre lo indica, él está adoleciendo, es decir, él está cambiando de una etapa a otra. Él está dejando de ser ese niño y está pasando a ser esa persona que tiene que crear una personalidad, es decir, él tiene que saber, ahora tiene que reconocer qué me gusta, qué no me gusta, qué tipo de música me gusta, qué comida me gusta, tengo que tener claro qué tipo de estilo de incluso de ropa se quiere, cómo se quiere ver él. Me gusta estilo de ropa, no me gusta ese estilo de ropa, me gusta relacionarme con gente que le guste esto, no me gusta la gente que habla de esta manera, o me gusta relacionarme, me gusta ir a hacer ese tipo de cosas, puede ser, me gusta la danza, me gusta la pintura, ¿qué me gusta? Entonces es un espacio para conocerme, para reconocerme y para entender entonces qué me gusta, qué no me gusta, quién soy y cómo soy. Por eso es la adolescencia, por eso esa persona como no entienden que estoy en un proceso de estructurar lo que yo quiero ser en un futuro, que yo estoy tratando de estructurar lo que soy y lo que voy a hacer en un futuro, entonces es ahí donde poco me entienden, poco me comprenden, incluso los que menos entienden ese proceso, así lo percibe el adolescente. Mis padres no me entienden,
mis padres solo me critican, mis padres están todo el tiempo cuestionando mis decisiones, entonces por eso esa persona lo pueden percibir como el rebelde, el que quiere llamar la atención con sus conductas. Así es como lo perciben en la sociedad. Ahora, vamos a irnos desde otro punto y es, muchas veces nos hemos preguntado, ¿cómo es que nos ven los demás? ¿Y cómo nos definirían o cómo definirían otros nuestra personalidad? Entonces, podemos decir que nuestra personalidad pueden describirnos otras personas, pero recuerden algo, quien comparte con nosotros solo ve una parte de nosotros, lo que le hemos querido mostrar, porque realmente nosotros no nos comportamos como realmente somos. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que usted sea de cierta manera, pero usted no se va a mostrar todo el tiempo como es. Usted quiere mostrar cómo es hacia esa persona. Siempre terminamos ocultando algo. Y eso nos lo dicen los trastornos de personalidad, donde, aunque esos también son enfermedades, como ustedes lo veían en el video, la persona aprende también a vivir con ellos. Ahora encontramos lo siguiente. Es difícil explicar cómo soy totalmente. Ni siquiera mi pareja, conviviendo conmigo durante 10, 12 años, puede decir que, ¿cómo soy yo? 100%, porque lo que él conoce es lo que yo le he mostrado. Lo que él conoce es lo que yo le he mostrado cómo soy o cómo quiero que él me vea, o lo que perciba de lo que yo soy. Lo mismo pasa con nuestros padres. Ahora, ¿qué se dice respecto a nuestra personalidad? Que solamente nosotros conocemos, incluso muchas veces no conocemos del todo, cómo somos y lo que queremos demostrarle a otros, lo que somos. Entonces, la personalidad, sabemos que es algo que nos diferencia entre las otras personas, pero también nos hace únicos. Ahora, cuando hablamos de la personalidad, hay personas que dicen, ay, pero usted tiene mucha personalidad o tiene mucho carácter. O también decimos que a una persona le hace falta personalidad. Cuando estamos enojados con alguien, usted le dice, y usted le hace falta tener más personalidad. Y se lo decimos así cuando ¿qué? Cuando es una persona que huye ante un problema. Entonces nosotros empezamos a decir, es una persona poco madura, es una persona poco coherente en sus actos. Uy, no, fulanito es una persona que le hace falta tener más personalidad. ¿Y por qué nos expresamos así hacia esa persona? Porque consideramos que es alguien que no toma decisiones o que no afronta los problemas o que es una persona que huye del problema. Entonces tiene un problema y no le hace frente a ese problema. ¿Usted qué piensa? Dice, uy, no me decepciona esa persona. No, usted ni siquiera habla de, es mucho o poca la personalidad que tiene, sino dice que le falta personalidad. Oh, qué persona tan inmadura. Se muestra tan madura, pero no lo es. Entonces, encontramos aquí que también nosotros hemos llegado a hablar de que hay personas con buen carácter, con mal carácter. Entonces, vamos a conocer qué es ese buen carácter, incluso cómo está compuesta la personalidad. ¿Y desde cuándo se habla el término de personalidad? ¿Sabían ustedes que esto viene gracias, esta palabra personalidad, este término viene gracias a lo que es las artes escénicas? Si bien en las artes escénicas, entonces se ha hablado acerca de que era necesario representar un guión, una historia. Y para poder dar a conocer esa historia, entonces las personas usaban un vestuario para representar ese personaje. Ahora, para poderle, ¿qué es lo que pasa en el teatro? Yo le doy vida a ese personaje a través de mi cuerpo. Yo le presto mi cuerpo a ese personaje. Por eso me he visto de esa manera que no es como yo me he visto comúnmente. Me he visto como se viste ese personaje. Es decir, con las características de la personalidad de ese personaje. ¿Y qué fue lo que llegaron
a decir para esos inicios. Cuando surge la palabra personalidad, entonces se hablaba de que la persona decía, ya tengo el caracterización del cuerpo, pero sigo siendo yo, es mi mismo rostro, soy yo, viéndome aquí al espejo soy yo. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, para los inicios del teatro surge la palabra personalidad, donde ellos dicen que la personalidad es una máscara, es la máscara que nosotros incorporamos y usamos. Y por eso hablamos de que en el teatro clásico se dice que fue necesario entonces que los actores incorporaran máscaras para que representaran a ese personaje. Entonces, desde allí se habla de la parte de la personalidad, donde se dice que nosotros solemos hacer lo siguiente, y es que hay ciertas características psicológicas que nosotros ocultamos. Y lo mismo pasa con las máscaras. Usted puede decir, me siento feliz, hoy me siento triste, pero usted, por lo general, ¿qué dice? Estoy feliz, aunque por dentro se sienta triste en ese momento o se sienta preocupado. Entonces, es ahí donde nos hablan acerca de las máscaras que usamos ante la sociedad. Y es así como se percibió por primera vez la personalidad, que esta es el punto de cómo nosotros podemos demostrar lo que pensamos y sentimos. Luego de esto, debemos entender cómo está compuesta la personalidad. Si la personalidad es lo que nos identifica, si la personalidad es lo que hace que nosotros, creo que nos está compartiendo, sí, creo que sí. Si la personalidad está compuesta, entonces queremos saber si es el producto de algo o qué es realmente la personalidad. Entonces, entendemos que la personalidad está compuesta por dos componentes, como son el temperamento y el carácter. Ahora, ese temperamento está compuesto por 4 tipos de temperamentos: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Ahora, recuerden que el temperamento lo heredamos de nuestros padres. Quiere decir que este tiene un componente genético y este no cambia, este no se modifica. Ahora, vamos a encontrar que lo que es el carácter, cuando usted le dice a alguien, a usted le falta carácter, pues no es una sola cosa. Este se divide, tiene diferentes. Entonces, ¿cómo está compuesto? Lo vamos a encontrar que el carácter, en él vamos a ver que están nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros gustos, también las cosas que no nos gustan. Todo esto está allí, en el carácter. Por eso usted tiene definido qué es eso que le gusta, lo que no le gusta. Tiene definido también esto que usted sabe hacer. Entonces, con el carácter, usted tiene esas costumbres según su crianza, según el lugar donde se crió, pero también tiene hábitos que pueden ser positivos o negativos, pero hacen parte de su vida. Eso es temperamento y carácter. Y estos dos se unen y sale como resultado la personalidad. Entonces, la personalidad, vamos a decir que es el resultado de diferentes componentes. Y entre esos encontramos carácter y temperamento. Y recuerden que el carácter no es una sola palabra, no es un solo factor, sino que es compuesto. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, entonces, aquí vamos a tener presente que cuando hablamos de carácter, es un punto que incluso nosotros dentro del estudio de la conducta normal trabajamos mucho porque tenemos que dejar que esa persona identifique cuáles son esos hábitos negativos que está teniendo en su vida y debemos modificarlos a hábitos que deben ser que nos lleven a conductas positivas o conductas adaptativas.
Entonces, hábitos negativos me llevan a conductas desadaptativas. Entonces, debemos identificar qué tipo de hábitos tiene esa persona. Ahora, en el lenguaje cotidiano, podemos entender entonces que la personalidad, el carácter y el temperamento, la gente piensa que todos son vertientes diferentes. La gente tienden a verlos como cosas distintas y se suelen confundir. Pero podríamos aquí ya tener claro este término y es que la personalidad es el resultado entre carácter y temperamento. O sea, estos dos se unieron y aquí tenemos como resultado la personalidad. Muy bien, entonces, vamos a encontrar qué pasa con el carácter. El carácter es modificable, se moldea, se modifica. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es que a mí no siempre me gustan las mismas cosas. Puede ser que a mí antes me gustaba estos colores, ahora me gustan más estos colores. A mí me gustaba tal comida, ahora me gusta más esta otra comida. A mí me gustaba antes bailar mucho, ahora me gusta bailar más. Sí me gusta bailar, pero más poco. O puede ser que usted diga, no, a mí me gustaba mucho eh, hacer tal actividad, como puede ser la pintura. Ahora no me gusta la pintura, ahora me gusta el canto. Entonces vemos que, por supuesto, se puede moldear. Entonces, el carácter se moldea. Se moldea también con nuestras normas sociales y culturales, es decir, donde usted está viviendo, también a través de esa cultura se puede modificar eso que es usted, cómo se comporta. Ahora, debemos tener en cuenta entonces que el carácter va a depender de las diferentes interacciones que nosotros tenemos en el entorno, ya sea en nuestro ámbito familiar, en nuestra parte sociolaboral, social, laboral, afectiva, incluso también cultural. Que usted dice, no, es que según en mi país nosotros tenemos esta creencia, o según mi ciudad yo tengo esa creencia, o nos relacionamos de esta manera. Entonces, sí, vamos a ver que yo me puedo relacionar según la sociedad y la cultura en que he vivido y los aprendizajes. Y esto nos lleva también a lo siguiente. Yo puedo comer, digamos, en México se comen los chapulines. Estos me parecen grillitos. Aquí en Bucaramanga nosotros, bueno, el plato típico, así como comida rara que se puede encontrar, son las hormigas culonas. Entonces, son estas hormigas fritas y se comen. Ahora, si yo llevo hormigas culonas a México y digo como hormigas culonas, ¿qué van a pensar? Uy, pero como hormigas, uy, pero qué cosa tan extraña, eso no se hace, eso está mal. Pero ahora, si viene alguien de México y aquí dice, mire, yo como esto, le van a decir, uy, ¿se come grillos? ¿Pero por qué se come esos grillitos? Ay, no, pero no me gustan esos grillitos. Entonces, esa persona que llega a México con esas hormigas, para esa persona es algo normal y natural el comportarse y actuar de esa manera, porque eso hace parte de lo que aprendió en su crianza, en la cultura donde vivió y donde compartió. Lo mismo le pasa a esa persona en México que en su cultura es normal comer ese tipo de comida como son los grillos, bueno, los chapulines. Ahora, el temperamento. El temperamento, encontramos que este es diferente a la socialización, que este no va a depender de la socialización. Este depende de la disposición biológica. Es decir, vemos que son desde la parte biológica, desde la parte genética, vamos a tener ciertos rasgos de padre y ciertos rasgos de la madre. Ahora, podemos decir ciertas características de padre y ciertas características de la madre, de su comportamiento, los cuales es heredado por medio de, entonces, esa unión entre esas dos personas, que son nuestros padres. Bueno, muy bien. Terminamos nuestra clase por la tarde de hoy. Cada uno de ustedes por su atención, muchas gracias. Les voy a dejar como tarea
Ahí, pero es una tarea sencillita, no es una tarea muy difícil. Es una En tarea este momento fácil, hay miles muy fácil de realizar. Entonces, van a hacer en este fin de semana porque nos encontramos hasta el lunes en la noche nuevamente. Entonces, esta tarea consiste en que van a ver este video. Les voy a compartir por aquí el link, o como algunos le dicen, la liga. Listo. Entonces, van a ver este video. Listo. Esa es la tarea. Van a ver el video y en la próxima clase, iniciando la clase, vamos a socializarlo. Entonces, recuerden, nos encontramos el lunes. Igual yo se les voy a compartir también el video o los videos para que ustedes van a enviarles dos con su asesor o con su coordinador para que al grupo de WhatsApp todos los tengan. En caso de que las personas que no pudieron hoy asistir a clase, pues también vean los videos y todos hayan conocido la información que vamos a socializar al inicio de la próxima clase. Listo, lunes tenemos clase normal, 6 de la tarde, hora Colombia, como nos hemos encontrado, 6 de la tarde, nos vemos el lunes. ¿Listo? Recuerden, tienen dos tareitas, van a ver dos videos que se les va a compartir, ya se les envía aquí uno, el otro es un poquito más pesado, pero igual, no sé si los iba a enviar ya descargado, pero más bien se los envío por la liga, o bueno, el link al coordinador para que él se los haga llegar al grupo oficial. Ahora sí, a cada uno de ustedes por su atención y participación. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el lunes. Buena noche y buena tarde para todos, según donde se encuentren.